Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 7 de abril, luego de la apertura asiática. Podemos ver justamente las consecuencias de lo que fue las actas de la reunión del FONC el día de ayer. Yo justamente les había estado diciendo cuando estaba en mi última transmisión en esta vela, en el precio de los 45.200, que probablemente estaríamos bastante atentos a lo que iba a ser esas actas durante el día de hoy y, mejor dicho, durante el día de ayer, y que entonces lo más probable era que debíamos entrar al alza una vez se publicaran, que aún descontando que Brainerd hubiera sido muy certera y hubiese dicho y anticipado al mercado lo que ella especulaba que era la mejor decisión que podía tomar la Fed, no significaba que se iba a tomar, pero en efecto hemos confirmado ya que la próxima subida de tipos es de 50 puntos básicos, el doble de lo esperado. Confirmamos del mismo modo que entonces las subidas de la Fed van a ser agresivas y no van a ser tan pausadas como se había esperado originalmente. También entonces confirmó que iba a comenzar la reducción del balance de la Fed desde el mismo mes de mayo. A partir de la próxima reunión del 5 de mayo ya se espera que comience una reducción de balance por aproximadamente 96 billones de dólares mensuales hasta lograr liquidar un total de 7.000 billones de dólares. Es una cantidad bastante alta de dinero y si eso va a dejar de circular, pues los mercados lo tienen que descontar con bastante fuerza. Eso es precisamente lo que ha llevado a que el mercado haya comenzado a caer de la manera en la que ha estado cayendo. Y un poco de la mano con eso les quiero recordar algo que ocurre cada vez que la Fed comienza con subidas de balance muy fuertes. Este es el gráfico que yo estuve compartiendo durante el transcurso de esta semana con ustedes y quisiera que lo volviéramos a ver rápidamente. Esta línea azul oscura me muestra, la azul más oscura de todas, muestra cómo es el movimiento normal de las bolsas estadísticamente cuando se viene un movimiento de la Fed. Mejor dicho, cuando no hay ningún movimiento de la Fed, siempre considerando entonces que son los años más alcistas. Por eso es que es la línea que termina en la parte de la ponderación más alta. Ahora bien, cuando hay subidas de tipos, podríamos categorizarlas de dos formas. Cuando las subidas son muy agresivas, que viene siendo en este caso las gradual cycles de este color, que es un azul más claro de todos, podemos ver que previo 12 meses antes de que comience la subida, prácticamente el movimiento no es muy representativo. El día de las subidas comienza un proceso de lateral que dura hasta 2 meses. Y luego el mercado igual continúa subiendo todo un año más y comienza luego a los 12 meses de haber subido un proceso de lateral. ¿Sí? Y hasta los prácticamente 22 meses después de que comenzó la primera subida de tipo, él queda atrapado desde los 12 meses hasta los 22 meses. Son 10 meses que hace el mercado absolutamente nada. Estas son las subidas graduales, pero lo que nos acabamos de enterar hoy es que las subidas van a ser aceleradas, como este azul. ¿Sí? Y si nos damos cuenta, esa es la línea azul, que cuando comienzan las subidas de las tasas de interés, prácticamente comienza un lateral bastante fuerte. Y aunque se puede alcanzar un máximo que coincide con los 6 meses luego de que comienza la primera subida de tipos, prácticamente pasa todo el año, los próximos 2 años en un periodo de corrección. 2 años después de que se realiza la primera subida de tipos, el mercado se encuentra en el mismo lugar. Y estos son solo las subidas de las tasas de interés, no estamos hablando siquiera de lo que nos acabamos de enterar de la fuerte reducción de balance que va a ocurrir mes a mes en la bolsa. Es decir, ya van a dejar de renovar los bonos que automáticamente se compraban. Ahora, hoy por hoy, los bonos que finalizan los liquidan y no generan deuda nueva para reemplazarlos. Y peor aún, el mercado de bonos tiene que descontar que los meses que no hayan 96 billones de dólares para justamente liquidar y hacer el cierre de ese ajuste de reajuste de balance, pues la Fed los va a vender. Y quería hacer énfasis en eso, porque el mercado de los bonos es precisamente el que nos va a dar el gran susto del año.
porque si todo el mundo ya está vendiendo los bonos y adicionalmente la Fed ahora ya no los va a comprar, sino los va a vender, pues van a caer con fuerza. Claro, la justificación del mercado de la Fed fue bastante clara. Lo que intentó decir, luego voy a caer con el análisis del precio con más detenimiento, pero quería darles un poco la noticia que realmente es la que está impactando el precio, que es esta. Lo que el mercado de la Fed estaba intentando dejar claro es que por tanto la guerra y precisamente si van a combatir la inflación, ya consideran que van a tener éxito en su proyecto de combatirla, el mercado de bonos se va a ver bastante anhelado por gran parte de la demanda de personas que busquen algún tipo de refugio con un interés, y eso es lo que el mercado de bonos ha estado corrigiendo. Si se dan cuenta, acuérdense que cuando se dibujan en rojo, que son caídas en la rentabilidad. Las caídas en la rentabilidad significa que es subida en la cotización, es decir, que los bonos están subiendo aunque se vean en rojo. Y no solamente están subiendo, si recuerdan lo último que les comenté es que se desaplanaron. El único que sigue invertido es el de 30 años con el de 20 años, pero son temporalidades lo suficientemente lejanas y no nos brindan ningún miedo. Las más peligrosas son las de 2 y las de 10, y ahora cada vez que las miro están cada vez y cada vez más lejos cuando estaban invertidas hace 48 horas. Repito, hace 48 horas antes de que Brainerd nos dijera que la Fed pretendía hacer una fuerte reducción de balance a partir de mayo y duplicar la tasa de la subida de tipos para el próximo mes. El mercado está descontando que van a tener éxito en el control de la inflación. Y eso es precisamente lo que el mercado de las criptomonedas y la bolsa en general está considerando como cierto. Que ya la Fed que nos regala dinero se acabó. Que vayan a tener razón o no, pues solamente el tiempo lo dirá, pero es lo que el mercado está descontando actualmente. Fíjense, yo no quise operar a la baja porque más bien tenía la intención de esperar cómo era el movimiento del precio y yo me imaginé que iba a ser un lateral. Yo tenía la consideración de que aunque pudiera caer un poco o aunque se alcanzara este trayecto, el movimiento iba a terminar siendo alcista eventualmente una vez que terminara de salir las actas de la Fed. Pero en este gráfico de 4 horas les muestro que este fue el cierre de Wall Street posterior a la entrega de las actas. Es decir, el mercado lo corrigió con al menos un 1.5%, 1.36 exactamente, de cierre, y de todas maneras seguimos cayendo con la apertura asiática, que de por sí los asiáticos con el tema del coronavirus van de mal en peor. Igualmente, ya ahora lo único que queda importante por descontar al mercado ya viene siendo la próxima noticia fundamental, que ahora nos encontramos con las próximas actas, y son las de la reunión de la política monetaria del Banco Central Europeo. Se especula que puedan seguir los pasos de Brainerd. Ahora bien, que el mercado lo vaya a descontar con la furia que lo hizo justamente el día de ayer, me parece que no es lo más probable. Ahora bien, ya hemos visto que pues al cumplirse el trayecto del triángulo, obviamente la toma de beneficios de posiciones cortas le hizo un soporte lo suficientemente bueno al precio. Ahora queda el precio libre precisamente para moverse en cualquier dirección, y para eso voy a colocar los indicadores y les muestro que es que tocó prácticamente la media de 200, y puede ser que de aquí a que se publiquen las actas de la Unión Europea, lo más probable es que termine de retestearla o de irse al alza. Simplemente la mayoría de los operadores lo más probable es que comiencen a considerar esperar como una opción bastante viable de pensar que pueda repetirse lo que acabamos de ver con Wall Street y el comunicado del FOM. Podemos ver que vamos desarrollando el valle rojo y tenemos pendiente positiva la de X, que es la línea amarilla. Me parece que en el próximo oscurecimiento, luego de que se haya publicado las actas por parte del Banco Central Europeo, es en donde probablemente comencemos a tener un mercado más sereno y podamos retomar el movimiento alcista. Ahora bien, perder la media de 200 que actualmente se encuentra en los 42.500 y lateralizar un poco por debajo de ella después de la publicación de esas actas, es prácticamente necesario abrir algún tipo de cobertura, así sea pequeña, pero no es probable que el precio se vaya a detener, porque ya en este gráfico ya no tendría ninguna resistencia lo suficientemente importante cerca.
sino hasta prácticamente tendría que cambiar la temporalidad, tendría que irme al gráfico diario, tendría en los 41.700, que es la mezcla entre la media de 100 y la media de 50, pero igualmente no podría yo decir que aquí se va a detener. Es decir, es como andar adivinando cuál es el próximo soporte y esa no sería la intención. Por lo menos para mí, en este gráfico de 4 horas me parece que es la forma más lógica de poderlo observar, de ver que se pierde la media de 200 luego de la publicación de las actas del Banco Central Europeo, que estén intentando hacer algo parecido a lo que está haciendo Estados Unidos, aunque la verdad Christine Lagarde siempre ha dicho que las condiciones europeas no son las mismas ni en inflación ni en ningún dato macroeconómico parecido a las de Estados Unidos, y se ha deslindado mucho a lo que son los ciclos americanos. Me parece que no necesariamente tiene que ser un susto a la baja, pero sí es bastante importante, ya que si no se tomó la oportunidad o la precaución de abrir una cobertura en este punto, cuando se pierde el triángulo, me parece que de todas maneras la media de 200 puede que sea el sitio en donde termine la corrección o desde donde puede continuar con fuerza. Por lo que no descartaría yo que el movimiento simplemente en este punto consolide hasta que salgan estas actas que les estoy comentando. Si tienen alguna duda sobre la hora de la publicación, acuérdense de visitar la página de investing.com en la parte del calendario. Ahí no se perderán de ningún tipo de información importante. Ahora bien, ya con respecto a análisis del precio, si yo quisiera abrir una posición al alza, no me lo voy a currar mucho más complicado que intentar ir en largo, colocando un stop en el mínimo que se ha alcanzado. Es decir, usando directamente los datos del exchange que se utilicen, en mi caso Binance, en el gráfico de 4 horas, si ya tengo el oscurecimiento del valle rojo, la verdad es que me encuentro algo enfermo, por eso es que tengo estos problemas en la voz. Al tener algún tipo de oscurecimiento en el valle rojo y se haya dado ese dato, yo podría comenzar a especular que el precio va a retomar nuevamente, lo que es al menos luchar con la resistencia que hemos tenido todo el año en los 45.100. Probablemente esa sea la primera gran resistencia que tengamos que romper para compensar en algún movimiento mayor. Pero pensar que vamos a estar lateralizando en este punto luego de la publicación es mi escenario más probable. Y pues si estoy cerca de soporte, opero al alza. De todas maneras, luego en este punto, en los 45.100, es en donde yo evaluaría si dejo correr la posición o simplemente tomo ganancias parciales. Porque ya no se puede tener muy claro que todas las expectativas de que abril lluvias a mil y nos iba a tener la posibilidad de movimientos alcistas importantes, ya podemos comenzar a descartarla. Probablemente vayamos a testear nuevamente algunos máximos cercanos, probablemente regresando nuevamente al gráfico diario, podemos pensar que nos vamos a ir hasta los $52 como techo máximo de un bull run que se dé este mes, de los $52.000, con esta resistencia que prácticamente me persigue desde hace 2 meses, ya que es la línea clavicular de este hombro cabeza a hombro que tengo desde el 27 de julio. De ser cierto así, del 2021, de ser cierto eso, me parece que el precio está prácticamente en las posibilidades, es de un rango con este gran techo que difícilmente pueda romper, dadas las condiciones macroeconómicas que se tienen. Y más bien a nivel de soportes, es que es cuestión de simplemente esperar para encontrar el mejor momento para operar en corto, es decir, para vender, porque de pensar que el movimiento, las caídas son para comprar, ya en este punto hay que vérselo con cuidado, ya que si realmente comienzan esa reducción de balance, muy probablemente todos los mercados, incluyendo el mercado cripto, se van a ver muy afectados. Es simplemente comenzar a ir ya con prudencia. Ahora con los stops bastante reducidos y como les dije, simplemente esperar el momento en donde tu estrategia de trading te indique cuál es el mejor momento. Para mí la mía sería oscurecimiento del valle rojo una vez publicadas esas actas. Y bueno, compañeros, si tienes alguna duda, recuerda que la puedes dejar en la caja de comentarios, dale like a este video si te ha gustado y compártelo con tus amigos traders. Nos vemos entonces en unas horas. Bueno, hasta luego.